Buenas tardes, pues vamos a comenzar con este vídeo tutorial referente a los derechos de autor y los tipos de licencias que existen cuando realizamos una búsqueda de recursos didácticos a través de Internet. Y bueno, el objetivo de este vídeo tutorial no es más que los alumnos conozcan qué es un derecho de autor, qué es la propiedad intelectual, los tipos de licencias en los que se encuentran registrados cada uno de los recursos que encontramos a través de la red y que por supuesto no hagamos un uso indebido en ningún momento de los recursos que como decimos se encuentran alojados en Internet. Entonces, bueno, si nos vamos a, por ejemplo, a una página de búsqueda en Google, por ejemplo, yo he realizado aquí una pequeña búsqueda, ¿no? Buscando imágenes sobre ordenadores para incluirlas en cualquier producción, vídeo, trabajo, proyecto que queramos realizar, pues podemos comprobar cómo, bueno, pues aparecen numerosas imágenes. Obviamente estas imágenes están realizadas por un tercero, no las hemos realizado nosotros ni nada por el estilo, por lo tanto, cada una de estas imágenes tiene reconocida una autoría. Esta autoría no es más que si yo cojo una imagen, pues obviamente tengo que saber que no me pertenece a mí, por mucho que yo la use en mis producciones, sino que le pertenece a la persona que las ha diseñado, que las ha producido. En este caso, si realizamos una búsqueda, pues podemos comprobar cómo existen algunas imágenes en las que con solo poner el cursor encima, bueno, pues no nos aparecen que tengan ningún tipo de licencia. Sin embargo, en otras, como por ejemplo esta, pues encontramos aquí este icono y la descripción de bajo licencia. Pues por ejemplo, en estas imágenes ya no podremos hacer un uso totalmente abierto, totalmente libre de las mismas, sino que están bueno, incluidas dentro de algún tipo de licencia, la cual no nos permite hacer, como decimos, ese uso totalmente libre de ellas, sino que tendremos una serie de matices, de requisitos que cumplir con las mismas. Entonces, el tema está en que dentro de estas imágenes, por supuesto, no necesitamos que las mismas se encuentren recogidas dentro del registro de la propiedad intelectual, ni tampoco en un registro de patentes, ni nada por el estilo. El simple hecho de que la persona ya las haya hecho ya es más que suficiente para reconocerle esa propiedad intelectual, ¿vale? Es importante que también tengamos en cuenta eso, no es necesario ningún tipo de registro. Entonces, para poder tener mucho más claro esto y para que exista aún una mayor todavía regulación con respecto a la propiedad intelectual de dichos recursos, pues se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1996, el cual recoge la ley de propiedad intelectual, que como decimos, este Real Decreto pues es el encargado de velar por la protección de los autores de cada uno de los recursos que encontramos en Internet. Ya decimos y reiteramos, sin que sea necesario que ese recurso sea el que sea, esté registrado. Entonces, partiendo de esta base, tenemos una serie de licencias, ¿no?, en los cuales están recogidos cada uno de estos recursos. En concreto son tres licencias, ¿vale? Tenemos la licencia Copyright, que quizás es la más conocida por todo el mundo, la licencia Copyleft y la licencia Creative Commons. Dentro de estas tres licencias, bueno, pues podríamos decir, ¿no?, que vamos desde una licencia más restrictiva a una licencia cada vez más permisiva en cuanto al uso que se le puede dar, ¿no?, a esos recursos. Entonces, si nos vamos a la primera, bueno, la licencia copyright no es más que un registro, un depósito de aquellos recursos existentes en Internet y que, bueno, los usuarios han querido depositarlos con esta licencia en concreto para que de los mismos no se pueda hacer más que un uso de lectura, reproducción, visualización y poco más. En realidad no podríamos hacer uso de ellos para copiarlos, modificarlos, ni por supuesto incluirlos en ninguna producción que realicemos. Por lo tanto, son recursos bastante restrictivos, es decir, podemos hacer uso de ellos en cuanto a una visualización, para tener una idea, para tener, bueno, un conocimiento, pero hasta ahí no podríamos llegar a
a llegar a plasmarlos en ninguna otra producción. Entonces, bueno, hay muchas páginas web. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que, pues, si entramos en el aviso legal, por ejemplo, de esta página web, ya nos incluye los derechos de uso y reproducción de los textos, las ilustraciones y las fotografías que se encuentran alojadas en este sitio web. Como podemos comprobar, tiene aquí el logo y el reconocimiento de la licencia copyright, y aquí en todo este texto pues nos va haciendo una descripción de todos los usos que se le pueden dar a estos recursos, cuáles están prohibidos y cuáles no. ¿Vale? Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto para no caer pues, en un uso indebido, fraudulento de los recursos, por ejemplo, que se encuentran alojados en este sitio. Si nos vamos al la siguiente tipo de licencia, pues tenemos la licencia copyleft. Vale, la licencia copyleft pues ya es menos restrictiva, ¿no? Son recursos que podemos llegar a copiar, modificar y redistribuir, es decir, podemos usarlos en cualquier tipo de producción, podemos modificarlos y podemos redistribuirlos. Por lo tanto, bueno, son recursos en los que el autor solo se reserva algunos derechos para sí mismo. Es decir, no cuenta con una restricción máxima, por lo que no tiene todos los derechos reservados como se ocurre en la licencia copyright, donde el autor, como decimos, pues se reserva todos los derechos. Aquí no. Aquí el autor se reserva tan solo algunos derechos, pero permite, pues como incluimos, copiar, modificar y redistribuir este tipo de contenidos. Y si nos vamos al último tipo de licencia, ¿vale? Aquí tenemos la Creative Commons. La Creative Commons, que bueno, que estamos dentro de su sitio web, es una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, en este tipo de contenidos, los contenidos que están registrados aquí en esta licencia, pues el autor de los contenidos pues prácticamente renuncia a cualquier tipo de interés, no se reserva prácticamente ningún derecho por los mismos, por lo tanto son contenidos prácticamente libres que podemos usar casi sin ningún tipo de problema, quizás con algunos matices que ahora vamos a comprobar también a continuación, pero en realidad son recursos que bueno, están al alcance de cualquiera y cuyo uso pues no incurriría en ningún tipo de ilegalidad, por supuesto. Entonces, quizás lo mejor es ver qué pequeños matices son esos que tienen estos contenidos en concreto. Y aquí tenemos pues cuatro, ¿no? Fundamentales. En este caso es que si usamos esos recursos, pues debemos tener claro que hay que realizar el reconocimiento o la atribución al autor. En este caso, si usamos un texto, una foto, pues es necesario que incluyamos en pie de página o justo después del texto quién ha sido el que ha realizado, quién ha producido, ¿no? ese recurso. También hay que tener en cuenta que son recursos a los que no podemos darle un fin comercial como tal, es decir, no podemos beneficiarnos lucrativamente de los mismos, tampoco podemos generar obras derivadas de ellos, pero sí que podemos llegar a realizar, bueno, compartir, ¿no? Los recursos en cualquier tipo de trabajo, sitio web, o incluso redes sociales, ¿vale? Sí que están abiertos a ese tipo de posibilidad. Entonces, para finalizar, pues tenemos aquí la página web de Flickr. ¿Por qué la página web de Flickr? Porque, bueno, aquí podemos compartir contenidos, ¿no? En su gran mayoría imágenes, por supuesto, y son imágenes que están registradas dentro de la licencia de Creative Commons. Por lo tanto, pues como podemos comprobar, aquí Flickr nos lo divide en varios listados y cada uno de estos listados nos hace referencia a un tipo de matiz o de requisito necesario para poder usar de forma libre estas imágenes. En este caso, pues, aquí solo necesitaríamos incluir el nombre, en este caso, del autor, hacer mención al mismo. En este otro, pues, tendríamos que mencionar y además no podríamos realizar obras derivadas dentro de los mismos. En este, pues, exactamente igual y además no podríamos hacer un uso comercial de ellos. Por lo tanto, bueno, son obras, como decimos, en este caso recursos libres, pero
con ciertos matices. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este video tutorial que esperamos que os haya sido muy útil y nada, un saludo simplemente y muy buenas tardes.